Al día siguiente de dar a luz, mi madre trajo papeles de custodia para mi hermana infértil, después de que yo pagué $42,500 por sus tratamientos. Pero cuando amenazó mi carrera para quitarme a mi hijo, les demostré con quién estaban tratando. La carpeta de piel aterrizó sobre la bandeja de mi cama de hospital a las 9:14 de la mañana. No eran flores, no era un globo, era una carpeta de piel, colocada con la precisión plana y deliberada de alguien que cierra un trato de bienes raíces. Llevaba 36 horas despierta. Mi cuerpo se sentía como si lo hubieran desarmado y vuelto a armar a alguien que solo había visto un diagrama. Mi hijo Owen dormía sobre mi pecho, su rostro todavía hinchado por el esfuerzo de llegar al mundo, un diminuto puño cerrado contra el frente de mi bata de hospital, como si ya estuviera sosteniendo algo. No había dejado de mirarlo desde las 11:22 de la noche anterior, cuando la enfermera lo puso sobre mi pecho y dijo, ahí está, y entendí, por primera vez en mi vida, que quemaría cualquier cosa que necesitara quemarse. Mi madre, Patricia Lowell, estaba de pie a los pies de la cama. Detrás de ella, mi hermana Bethany se presionaba un pañuelo bajo el ojo izquierdo con la delicadeza ensayada de alguien que ha practicado el gesto frente a un espejo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo mamá. Miré la carpeta. Luego leí las palabras impresas en la parte superior de la primera página. Petición de tutela temporal. En el asunto de Owen James Calloway. Decía que yo estaba emocionalmente abrumada. Decía que yo demostraba desapego analítico incompatible con el vínculo materno. Decía que yo era, en el lenguaje clínico que alguien había pagado para redactar, no apta. Habían tomado mi carrera, 15 años de investigación de cumplimiento financiero para el estado de Vermont, la carrera que había pagado esa misma habitación de hospital, y la habían convertido en evidencia en mi contra. No me moví, no alcé la voz. Acerqué un poco más a Owen y leí toda la primera página antes de levantar la vista. Tengo un cuarto de bebé listo, susurró Bethany. Tengo espacio en mi corazón. Lo dijo del modo en que se dice una línea que se ha ensayado tanto que deja de sonar ensayada. Se llama Owen, dije. Ella se estremeció, como si yo hubiera anunciado algo que ella todavía no esperaba que fuera cierto. Esto es lo que ninguna de las dos sabía. Yo ya tenía el expediente. 14 meses antes, había estado sentada en mi mesa de cocina a las 6 a.m., con una taza de café enfriándose junto a mi laptop, haciendo lo que hago cada mañana, leer. Específicamente, estaba leyendo un resumen de denuncias sobre un caso de facturación fraudulenta a través de LLCs fantasma en el sector de facturación médica. Un martes normal, sonó mi teléfono. Era Bethany. Había estado llorando. Lo supe desde la primera sílaba. Mi hermana tiene 3 modos de llorar: el que hace sola, el que hace frente a ti y el que despliega estratégicamente en momentos en que necesita algo grande. Este era el tercero, aunque yo todavía no lo sabía. Tenía 37 semanas de embarazo, funcionando con menos sueño del habitual, y todavía creía que mi hermana y yo teníamos algo real entre nosotras. Me dijo que le habían diagnosticado esto 18 meses atrás: reserva ovárica disminuida. Su esposo Marcus tenía baja motilidad espermática. Los médicos le habían dicho que la fecundación in vitro era posible, pero las probabilidades no eran buenas, y los costos eran enormes, y no había sabido cómo decírmelo, y lo sentía mucho. Sabía que yo tenía mi propia situación, pero no sabía a quién más llamar. No dudé. Bethany es 8 años menor que yo. Siempre ha sido a quien la gente describe como frágil, como si la fragilidad fuera algo que le sucedía en lugar de algo que ella interpretaba. Cuando crecíamos, yo era la que se encargaba de las cosas. Ella era la que necesitaba que se encargaran de ella. Pasé la mayor parte de mi vida adulta creyendo que esa dinámica era una forma de amor. Estaba equivocada también en eso. Dime qué necesitas, dije. Me lo dijo. Durante los meses siguientes, llegaron las facturas de 3 clínicas distintas en Maine: Portland, Augusta, Bangor. Nombres de clínicas que no había escuchado, pero eso no era raro. La medicina reproductiva es un campo especializado y fragmentado. Las facturas estaban bien formateadas. Los montos eran consistentes con los rangos de la industria. Las instrucciones de pago me dirigían a una cuenta registrada a nombre de una LLC llamada Lowell Family Medical Trust. Hice la primera transferencia. 8,200 en octubre. Voy a contarte algo sobre ser investigadora de cumplimiento financiero durante 15 años. Te vuelves muy buena para notar cuando los números cuentan una historia. También te vuelves muy buena para notar cuando no quieres notar, que es una habilidad distinta y más peligrosa. No empecé a hacer preguntas hasta febrero, y eso lo voy a cargar por un tiempo. Comenzó con algo pequeño: una discrepancia de fecha en una factura de la clínica de Portland. Un procedimiento de extracción facturado para un jueves que Bethany había mencionado estar en una feria de manualidades en Burlington un fin de semana. No era imposible. La gente va a ferias de manualidades y tiene procedimientos médicos, pero lo anoté. Lo archivé en la parte de mi cerebro que uso profesionalmente, que funciona un poco más fría que el resto. Luego llegó la factura de Augusta con un número de NPI de proveedor que verifiqué por costumbre en el Sistema Nacional de Enumeración de Planes y Proveedores. El número no coincidía con el nombre del médico en la factura. Eso pasa con errores de facturación. También pasa con documentos falsificados. Me dije a mí misma que era un error de facturación. Mis manos no dejaron de temblar del todo el resto de esa tarde. En marzo, empecé a armar el
expediente secundario, no el que tenía las facturas de Bethany y mis confirmaciones de transferencia. Ese siempre lo había guardado, porque guardo registros de la misma manera en que algunas personas cuidan plantas, por reflejo, sin pensarlo. El expediente secundario era el que armé en silencio, usando las habilidades que había pasado década y media perfeccionando. La dirección de Portland en las facturas era 114 Marginal Way. La busqué en Google Street View. Era un salón de uñas llamado Bella Nails. El letrero era del mismo tono de rosa que se veía en fotos de hacía 4 años. La dirección de Augusta era un número de suite en un edificio de oficinas que había sido convertido en 2019. Una búsqueda en el registro estatal de empresas para ese número de suite arrojó una oficina de preparación de impuestos que había entregado su licencia en 2021. Bangor era una tienda de casilleros de correo junto a un restaurante Subway, el tipo de lugar donde puedes rentar un número de suite por $40 al mes, y aparece en el correo como una dirección legítima. Ningún médico con licencia, ningún registro estatal, ningún registro con la Junta de Licenciamiento Médico de Maine. El sitio web de cada clínica los encontré a través del registro de dominio en los membretes de las facturas. Había sido registrado en los últimos 18 meses. Estaba hecho con una plantilla básica y usaba fotografías de banco de imágenes que pude rastrear mediante búsqueda inversa hasta una agencia fotográfica ucraniana. Las cuentas de pago de las 3 facturas se resolvían a través de 2 capas de estructura de LLC, en un negocio registrado bajo el nombre legal de Bethany Ann Lowell. $42,500. 16 meses. Mi hermana. Me senté en mi auto, en el estacionamiento subterráneo de mi edificio de oficinas, durante 45 minutos esa tarde. El concreto se sentía frío a través de las ventanas. Mi hijo se movía dentro de mí. Tenía 29 semanas entonces, y se movía mucho por las tardes, pequeños temblores sísmicos que ya había empezado a cronometrar. Y puse la mano sobre mi vientre y pensé, está bien. No la confronté. No llamé a mi madre. No hice ninguna de las cosas que hace una persona cuando descubre que su hermana la ha estado estafando durante 16 meses. Hice lo que hago profesionalmente. Seguí armando el expediente. Quiero explicar algo sobre el momento en que mi madre puso esa carpeta sobre mi bandeja, porque creo que la gente escucha una historia así y asume que la persona del otro lado quedó sorprendida. Yo no estaba sorprendida. Era algo más silencioso que la sorpresa y mucho más peligroso. Yo tenía el expediente. Lo había enviado la noche anterior, desde mi cama de hospital a las 12:47 a.m., mientras Owen estaba en la sala de neonatos para su primer chequeo y yo estaba ahí tendida, incapaz de dormir, pensando en el hecho de que mi madre había llamado 2 veces esa tarde desde un número que había empezado a usar recientemente y que yo había reconocido pero no contestado, a 2 personas. La primera era Elise Carver, mi jefa directa y una de las investigadoras de fraude más agudas empleadas actualmente por el estado de Vermont. Elise lleva 22 años haciendo este trabajo. Tiene el tipo de mente que encuentra inconsistencias como un detector de metales encuentra monedas, no con esfuerzo, sino por reflejo, porque para eso está construida. Le había enviado todo: el análisis de facturas, la documentación de direcciones, las búsquedas del NPPES, los registros de dominio, los registros de la LLC, una línea de tiempo. La segunda era Russell Keene, un abogado cuyo nombre me había dado la trabajadora social del hospital 3 días antes, cuando mencioné, durante una consulta prenatal de rutina, que anticipaba una situación familiar que podría requerir asesoría legal. Russell Keene lleva 19 años ejerciendo derecho familiar en Vermont. Había manejado 41 casos de tutela. Su respuesta a mi correo de medianoche llegó a las 2:08 a.m. He revisado los materiales. Estaré ahí a las 9. Había llegado a las 8:40. Así que cuando mi madre dijo no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, estaba cometiendo un error táctico que no sabía que estaba cometiendo. Pensaba que estaba entrando a una habitación donde había una mujer con 24 horas posparto, funcionando sin dormir, sostenida por hormonas y ropa interior de malla de hospital, enfrentando la presión social combinada de una madre y una hermana, en un espacio donde se supone que la gente debe ser suave. No se equivocó respecto a la ropa interior de malla, se equivocó catastróficamente en todo lo demás. Presioné el botón de llamada. Enfermera, por favor, llamen a seguridad del hospital y documenten que estas visitas no están autorizadas a estar cerca de mi hijo sin mi permiso explícito. Bethany parpadeó. ¿No puedes hablar en serio? Estoy haciendo que documenten una amenaza, dije. Es un primer paso estándar. Las mejillas de mi madre tomaron ese tono particular de rojo que había estado observando desde la infancia. Es el rojo que aparece justo antes de que la voz baje y se vuelva suave y haga eso que hace, sonar amable cuando no lo es en absoluto. Nos harías sacar, dijo, de un hospital al día siguiente de que diste a luz. No los estoy haciendo sacar. Estoy haciendo que el personal de seguridad documente una presencia no autorizada cerca de un recién nacido, por si esto se convierte en un asunto legal, lo cual ya lo es, ya que estás sosteniendo una petición de tutela. Llegó el guardia. Era joven, 25, tal vez 26 años, con la expresión serena de alguien entrenado para mantenerse neutral exactamente en este tipo de situación. Mi madre
intentó la voz de madre herida. Bethany se llevó una mano al esternón y dejó que se le llenaran los ojos. Dejé que actuaran. Después le conté al guardia exactamente lo que había pasado, en orden, sin comentarios adicionales. La carpeta, la petición, la naturaleza de los documentos, el hecho de que no había invitado a ninguna de las dos visitas y no me habían avisado que vendrían. Él lo anotó. Mi madre, al pasar por la puerta, dijo algo entre dientes que se resolvió en niña desagradecida. Anote eso también, dije. Llamó desde un número oculto a las 7:52 de la mañana siguiente. Quiero ser precisa sobre lo que había hecho entre esos dos momentos, porque a veces la gente escucha una historia así y asume que la protagonista funcionaba solo con adrenalina. Yo no. Había dormido 4 horas en 2 turnos. Había amamantado a Owen 3 veces. Me había comido un tazón de avena que la enfermera trajo a las 6. Había tomado 2 tazas de café. Había hablado 40 minutos por teléfono con Russell Keane y 20 minutos con Elise Carver y tenía una imagen muy clara de dónde estaban las cosas legal y profesionalmente. Contesté la llamada con el altavoz. Sarah Dunmore, la trabajadora social del hospital que me habían asignado tras la documentación de seguridad de la noche anterior, estaba sentada en la silla junto a mi cama. Mi teléfono estaba apoyado contra la jarra de agua. La aplicación de grabación estaba corriendo. Firma los papeles, dijo mi madre. Deja que Bethany se lo lleve a casa por ahora. Mantén esto en privado. O mira cómo tu carrera se convierte en lo próximo de lo que hable la gente. Dejé pasar un momento. ¿Estás diciendo, dije, que harás declaraciones falsas o dañinas sobre mi idoneidad profesional a menos que acepte entregarle la tutela de mi hijo a Bethany? Una pausa. En esa pausa, la escuché recalculando. Firma los papeles, Miriam. Gracias, dije. ¿Por qué? Por dejarlo claro. Colgué. Sarah Dunmore no dijo nada por un momento. Luego dijo, tengo que presentar un reporte sobre eso. Lo sé, dije. Le daré una copia de la grabación. Volvieron a las 2:30 de esa tarde. Mi madre, Bethany, con un vestido azul pálido elegido con cuidado, color suave, escote modesto, el vocabulario visual de alguien que quería leerse como maternal, y un hombre que nunca había conocido, que se presentó como Clayton Pierce, abogado de derecho familiar, entregándome una tarjeta con la soltura confiada de alguien acostumbrado a que las habitaciones se reorganicen a su llegada. Sonrió hasta que cruzó la puerta. Russell Keane estaba de pie junto a la ventana, con su saco puesto y el maletín abierto sobre la silla a su lado. Tiene 61 años, cabello canoso, y esa quietud particular de alguien que ha estado en suficientes habitaciones como esta, como para que nada en ellas ya lo sorprenda. Elise Carver estaba de pie junto al Moisés de Owen. Elise tiene 48 años, tiene la postura de alguien que corrió un medio maratón el mes pasado y sostenía una carpeta de manila que contenía, entre otras cosas, 14 meses de documentación de transferencias bancarias, análisis de facturas, registros de la LLC e impresiones de registro de dominio. La administradora del hospital, cuyo nombre era Denise Favreau, estaba de pie cerca de la puerta. 2 oficiales uniformados de la policía de Burlington estaban en el pasillo, visibles a través de la ventanilla de la puerta. La sonrisa de Clayton Pierce se detuvo. No se desvaneció gradualmente. Se detuvo como se detiene una luz cuando apagas un interruptor. Miró a Russell, luego a Elise, luego a los oficiales en el pasillo. Después miró a mi madre de una forma muy breve y muy específica. La mirada que da un abogado a su cliente cuando acaba de entender que le dieron información materialmente incompleta sobre la situación en la que está entrando. Elise puso la carpeta sobre la bandeja. No dio un discurso. La abrió y colocó los documentos en secuencia, como lo haría en una revisión de caso, e identificó cada uno con la precisión plana de una profesional que ha hecho esto 1000 veces. La factura con el número de NPI que no coincidía, la dirección de Portland que resultó ser un salón de uñas, la suite de Augusta que resultó ser una oficina de impuestos cerrada, la dirección de Bangor que resultó ser una tienda UPS Store, los registros de dominio de los 3 sitios web de clínicas, mostrando fechas de registro de 18 a 22 meses atrás, los registros de la LLC, mostrando a Bethany Ann Lowell como agente registrada de Lowell Family Medical Trust, las confirmaciones de transferencia bancaria sumando $42,500. Russell puso la grabación de la llamada de esa mañana sobre la bandeja, junto a los documentos. Clayton se alejó un pequeño paso de mi madre. No fue dramático. Fue la recalibración espacial involuntaria de un hombre que acaba de decidir que no quiere estar parado junto a alguien. Ella me tendió una trampa, dijo mi madre. La miré por un momento. Te di espacio, dije. Tú lo llenaste. Bethany empezó a llorar. Estas eran distintas de las lágrimas con pañuelo bajo el ojo del día anterior. Eran las lágrimas de alguien cuya estructura acababa de colapsar, y eran reales. Y quiero ser honesta sobre el hecho de que sentí algo al verlas. No exactamente suavidad, sino reconocimiento. Ella había construido algo elaborado y frágil, y había creído en ello de la forma en que uno cree en algo que ha pasado mucho tiempo construyendo. Necesitaba ayuda, dijo. Tú siempre tuviste todo. Yo siempre había tenido todo. Había trabajado semanas de 60 horas durante 15 años. Había manejado las finanzas de mi madre después de que mi padre se fue. Le había prestado dinero a Bethany para su boda, para su auto, para el depósito del departamento donde ella y Marcus vivieron antes de comprar su casa. Había hecho todo esto sin que me lo pidieran y sin llevar la cuenta, porque yo era la competente
Y a la competente no se supone que lleve la cuenta. Yo llevé la cuenta. Tuve a Owen, dije. De eso se trataba todo esto. Ella no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Los oficiales fueron profesionales. Se recolectaron declaraciones. Clayton Pierce pidió hablar en privado con su clienta y en 40 minutos la petición de tutela había sido retirada formalmente. Una detective de la Unidad de Delitos Económicos de Burlington, una mujer llamada Patricia Holst, a quien Elise había contactado 2 días antes, llegó a las 4:15 y comenzó una entrevista preliminar. El caso de fraude ya estaba abierto antes de que mi madre saliera del edificio. Amamanté a Owen a las 5 p.m. La habitación estaba en silencio. La luz de la tarde entraba por la ventana con el ángulo que hacía que el piso se viera cálido, y Owen comía con la concentración intensa de alguien que no tiene idea de que algo había pasado y no necesita saberlo. Sarah Dunmore entró a las 5:45 para ver cómo estaba. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy mejor que bien, dije. Me miró un momento. ¿Quieres hablar de eso? No especialmente, dije. Quiero verlo dormir. Asintió y me dejó en paz. A las 6:12 p.m., mi teléfono vibró. Número desconocido, sin nombre de contacto. Un mensaje de texto. 7 palabras. Deberías preguntarle a tu madre sobre el testamento. No voy a decirte que no sentí el escalofrío que esa frase me recorrió la espalda, porque sí lo sentí. Acababa de navegar una de las situaciones personales y legales más complejas de mi vida, tenía 32 horas posparto, y ahora había un mensaje de 7 palabras de un número desconocido, diciéndome que lo que creía haber cerrado no estaba, en realidad, cerrado. Le tomé captura de pantalla, se la envié a Russell, se la envié a Elise, envié una copia al correo de la detective, que me había dejado en su tarjeta. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la bandeja y miré a mi hijo. Se llamaba Owen James Calloway. Pesaba 8 libras y 2 onzas. Llevaba 33 horas de vida y ya tenía opiniones sobre dónde dormir, que era contra mi pecho y qué toleraba, que era muy poco que no fuera calidez y contacto y el sonido de mi voz. Era por cualquier medida objetiva la persona menos estratégica de la habitación. Pensé, vamos a estar bien. No porque las cosas estuvieran resueltas. No lo estaban. Había más habitaciones por delante, más conversaciones con abogados, más documentos, una investigación de fraude que avanzaría al ritmo en que avanzan esas cosas, un mensaje desconocido de alguien que sabía algo que yo no sabía, una familia que se había fracturado a lo largo de líneas que probablemente siempre habían estado ahí, pero había pasado 15 años aprendiendo a leer situaciones con claridad, a documentar lo que veía, a construir casos que se sostuvieran cuando alguien los presionara. Había aplicado esas habilidades a la única situación de mi vida en la que me habían dicho que eran una desventaja, donde las personas que se suponía debían amarme habían intentado convertir mi competencia en un arma en mi contra. No había funcionado, no iba a funcionar. 3 meses después, Bethany fue acusada de fraude electrónico y fraude de identidad. El Lowell Family Medical Trust fue disuelto. El caso de la fiscalía incluía los registros de facturas, la documentación de la LLC, el historial de transferencias, y esta fue la parte que salió a la luz en el proceso de descubrimiento de pruebas y que sinceramente no había anticipado. Evidencia de que ella había comenzado a construir el esquema aproximadamente 6 meses antes de mi embarazo, lo cual significaba que parte de este plan no había sido una respuesta a que yo tuviera un hijo, sino una condición previa para ello. La detective, Patricia Holst, me explicó esto con el tono plano y profesional de alguien que ha entregado información difícil antes y sabe que lo más respetuoso que se le puede ofrecer a una persona es claridad. Mi madre no fue acusada. La llamada de extorsión, y así la llamó Patricia Holst sin suavizar la palabra, fue investigada pero finalmente no fue procesada, debido a la ambigüedad del lenguaje que había usado. Russell había explicado esta posibilidad desde el principio. No me sorprendió y no me dejó satisfecha, que son 2 cosas distintas que pueden existir en la misma persona simultáneamente. El mensaje de texto, las 7 palabras, eso tomó más tiempo. Provenía de un número registrado a un dispositivo de prepago comprado en una farmacia en Burlington 2 semanas antes de que naciera Owen. No pudimos rastrearlo más allá de eso, pero el contenido, deberías preguntarle a tu madre sobre el testamento, correspondía eventualmente a algo que la investigación de fraude sacó a la luz. El patrimonio de mi abuela materna, que se había liquidado en 2019, había incluido una provisión para cualquier nieto biológico, una provisión que mi madre conocía, una provisión que, en algún momento, aparentemente decidió que era relevante para un nieto que pensaba colocar con Bethany. No sé quién envió ese mensaje. Tengo 3 teorías y las sostengo todas sin aferrarme demasiado a ninguna. Lo que sé es esto. Owen cumplió 3 meses un martes. Para entonces ya había aprendido a seguir mi rostro por toda la habitación. Seguía mis movimientos con la concentración absoluta y consumidora de alguien para quien yo era lo más importante en cualquier espacio que compartiéramos. Mi madre me había llamado analíticamente desapegada, demasiado metódica para ser madre. Que lo vean encontrar mi
rostro desde el otro lado de la habitación y que me lo vuelvan a decir. Marcus, el esposo de Bethany, me llamó 6 semanas después de que se presentaran los cargos. No contesté. Dejó un mensaje de voz de 11 minutos, que escuché una vez, guardé y no he devuelto. Volví a trabajar a las 12 semanas. Elise me había dicho que mi puesto estaría ahí cuando estuviera lista. Lo estaba. Algunos de mis colegas sabían lo que había pasado. El caso de fraude financiero no se había reportado en los medios, pero estas cosas se saben, y los que lo sabían no dijeron nada, que fue lo correcto. Sigo siendo investigadora senior de cumplimiento financiero para el estado de Vermont. También soy la persona que le enseñó a su hijo, a los 3 meses de edad, a dormirse con el sonido de una voz que se mantiene firme incluso cuando no debería tener que estarlo. Especialmente entonces. Mi madre envió una tarjeta en Navidad. No la he abierto. Está en un expediente marcado en espera, que es como etiqueto las cosas sobre las que todavía no estoy lista para decidir. Llegaré a eso. Tengo tiempo. Lo último que quiero decir es esto. Me llamaron analítica. Lo dijeron como si fuera un fracaso de amor. Como si la parte de mí que lee documentos y verifica direcciones y guarda registros fuera la parte que me hacía no apta para el trabajo más suave de la maternidad. Construyeron un caso legal sobre la premisa de que alguien que piensa con claridad no puede también sentir profundamente. Había gastado $42,500 en el dolor de mi hermana porque la amaba. Había prestado y dado y cubierto y cargado porque amaba a las personas que lo necesitaban. Había hecho todo esto mientras también leía contratos y verificaba números y sabía cuándo una historia no cuadraba, porque esas dos cosas nunca han estado en contradicción. Me dijeron que mi claridad era el problema. Mi claridad fue lo que trajo a Owen a casa. A veces pienso en la carpeta de piel aterrizando sobre mi bandeja cuando lo veo dormir. El sonido plano que hizo, la confianza absoluta con la que la colocó, la forma en que el labio de Bethany tembló justo a tiempo. Y pienso, entraste a la habitación equivocada. Entraste a una habitación donde la mujer a la que decidiste subestimar había pasado 15 años aprendiendo exactamente qué hacer cuando alguien le trae un documento que no significa lo que dicen que significa. Entraste a una habitación donde ella ya había armado el expediente. Deberías haber traído flores.